Hay un conocimiento que los antiguos sabios judíos nunca plasmaron por escrito. Solo se susurraba de maestro a discípulo. Se dice que esta enseñanza es tan profunda que quien la ponía en práctica veía cambiar su suerte en menos de un día. No era un hechizo ni magia, sino algo que tocaba la estructura invisible del universo, un código, una frecuencia, un salmo. Sin embargo, nadie se atrevía a mencionarlo en voz alta. Solo lo recibían aquellos que estaban preparados. El hombre que lo perdió todo. Cuentan la historia de un hombre que, en una noche de desesperación, entró en una pequeña sinagoga olvidada en los callejones de Jerusalén. Su bolsillo estaba vacío, pero el peso de su alma era mayor que el oro que nunca poseyó. El anciano rabino lo observó en silencio. No le preguntó su nombre ni el motivo de su pena. Simplemente extendió la mano y le dijo: «Lo que buscas no está fuera, está dormido dentro de ti. Hay palabras que despiertan aquello que has olvidado». El hombre lloró sin comprender, pero esa noche algo se encendió en su interior. Al día siguiente, las cosas comenzaron a cambiar de formas que jamás habría podido explicar. Las palabras que mueven lo invisible. Los maestros de la Cábala siempre sostuvieron que las palabras no fueron creadas para comunicar, fueron creadas para crear. Afirmaban que cada sílaba hebrea es un rayo de luz, y cuando el corazón humano las pronuncia con intención pura, esas luces vuelven a brillar en el mundo, atrayendo lo que parecía inalcanzable. Lo que llamamos milagro no es más que la realidad volviendo a su orden correcto. Pero no todas las palabras tienen el mismo peso. Algunas abren portales, otras mueven fuerzas ancestrales que moldean el flujo del sustento, la salud, la suerte y el amor. Y entre todas las oraciones que los maestros preservaron, existe una que ninguno de ellos se atrevió a pronunciar ante quien no estuviera listo. El silencio de los sabios. Los ancianos de Safed relataban que este secreto no debía ser escrito. Quien lo aprendía, lo guardaba en su corazón. Solo se transmitía cuando el maestro percibía en el discípulo algo especial, un brillo de fe que no dependía de pruebas. Las bendiciones del cielo no caen sobre quien duda, dice el Zohar, sino sobre quien cree antes de ver. Esa era la regla. Y quizás por eso el secreto ha sobrevivido. No se enseñaba para ser memorizado, sino que se entregaba para ser vivido. El eco en el tiempo moderno. Hoy, siglos después, el mundo vive como aquel hombre en la sinagoga, cansado, endeudado, buscando respuestas en cuentas, números y pantallas. Sin embargo, las puertas de lo invisible permanecen abiertas, esperando que alguien recuerde el sonido correcto para cruzarlas. ¿Cuántas veces has sentido que todo va bien hasta que algo se detiene, como si el flujo se rompiera? Como si el dinero, el amor o las oportunidades estuvieran siempre a un paso, pero nunca a tu alcance. Los maestros lo llamaban desconexión y decían que existe una llave que reactiva el flujo, una vibración sagrada que despierta el canal de la abundancia dentro de cada alma humana. El secreto que no quiere ser olvidado. En manuscritos antiguos hay referencias vagas a una secuencia de versos que atraen el brillo de la luz infinita sobre el plano material del hombre, pero nunca se halló una copia completa. La tradición afirma que aún existe, custodiada por unos pocos que conocen el peso que conlleva. Dicen que quien la recita no solo atrae dinero, sino también sincronicidades, personas adecuadas, ideas correctas y puertas que se abren solas. Los sabios enseñaban: la prosperidad no es un regalo, es una respuesta. Pero para que esa respuesta llegue, hay que llamar con su nombre exacto, y ese nombre está escondido dentro de un salmo.
La gran promesa. Se decía que aquel que descubriera este salmo y lo pronunciara con intención pura, se convertiría en un imán viviente para la energía de la abundancia, y que en tan solo un ciclo solar, 24 horas, la realidad comenzaría a moverse a su favor. Pero hay una condición. Hay que creer antes de entender, porque este secreto no responde a mentes curiosas, sino a corazones abiertos. El llamado puedes sentirlo. Algo en tu interior reconoce que hay verdad en esto. No se trata solo de dinero, se trata de liberar el flujo que siempre te ha pertenecido. Los sabios afirmaban que este salmo no crea riqueza, sino que revela quién eres realmente. Un canal de la luz divina manifestando prosperidad en el mundo físico. Y ese conocimiento, guardado por generaciones, finalmente está saliendo a la luz. Pero, ¿qué salmo es exactamente? ¿Por qué solo puede revelarse en el momento oportuno? ¿Y cómo un simple conjunto de palabras puede revertir toda una vida de escasez? Antes de seguir, escribe en los comentarios: mi vida cambiará en 24 horas. No es solo una frase, es una señal de que crees en el poder de la luz actuando a tu favor. Al declararlo, el universo escucha y comienza a alinear todo a tu alrededor. Hay quienes dicen que el universo habla, pero casi nadie ha aprendido a escuchar. Sin embargo, los sabios de Israel siempre sostuvieron que todo a nuestro alrededor es lenguaje. El viento, las coincidencias, los retrasos, las personas que se cruzan en nuestro camino, todo es mensaje, todo es código. Y si la vida está hecha de palabras divinas, quien comprende el idioma de la creación puede reescribir su propio destino. El idioma que crea mundos. Al principio, dice la Torá, Dios dijo: hágase la luz. Y hubo luz. El universo se originó con una palabra, no con un gesto o un rayo, sino con un sonido. En la Cábala se enseña que cada palabra es una chispa de la fuerza creadora original. Cuando pronunciamos ciertas combinaciones de letras, tocamos las fibras de la realidad, como si pasáramos los dedos por un arpa invisible que vibra entre el cielo y la tierra. El problema es que la mayoría de las personas habla sin ser consciente de lo que está creando, repitiendo frases de miedo, de carencia, de duda, y sin quererlo, moldean un mundo donde esas palabras se materializan. Pero hay quienes saben usar las palabras como llaves. Ellos son los guardianes del lenguaje oculto, los códigos invisibles de los salmos. Los códigos invisibles de los salmos. Los salmos, conocidos en hebreo como Tehilim, no son meros poemas. Cada verso es un mapa energético y cada palabra contiene un nombre oculto de Dios. Los antiguos maestros afirmaban que cuando alguien recita un salmo con el corazón despierto, el sonido de las palabras altera el campo espiritual que lo rodea. Y esa alteración, realizada de la forma correcta, puede atraer lo que parecía imposible: oportunidades, sanaciones, reconciliaciones, prosperidad. Por eso, algunos salmos eran tratados como instrumentos secretos. No se recitaban en público ni se enseñaban a cualquiera. Pertenecían a aquellos que estaban listos para comprender que la abundancia es energía antes de ser materia. La vibración del Shefa. Los cabalistas denominaban al flujo de la prosperidad Shefa, una palabra que significa abundancia, que fluye desde lo alto. Imagina el Shefa como un río invisible que corre desde lo divino hasta el corazón del hombre. Cuando estamos conectados, ese río fluye de forma natural. El dinero llega, las puertas se abren, el cuerpo se fortalece, la mente crea. Pero cuando hay miedo, culpa o desconfianza, el río se cierra, y ahí comienza el sufrimiento. Sin embargo, el Shefa puede ser reabierto. Existen palabras, letras y oraciones capaces de remover los bloqueos espirituales y permitir que el flujo retome su cauce.
Entre todas las combinaciones conocidas, hay una secuencia sagrada que, según los sabios, contiene el código completo de la abundancia. Está oculta dentro de un salmo, el sonido que despierta el oro dormido. Los antiguos decían que la riqueza no viene de fuera, despierta desde adentro. Todo lo que buscas ya está en tu campo energético, esperando solo la vibración correcta para emerger. Es como oro dormido bajo la tierra. No necesita ser creado, necesita ser revelado. Y las palabras correctas actúan como el sonido de una pala sagrada que cava hasta encontrar el brillo. El salmo guardado por los sabios es precisamente ese sonido, un conjunto de versos que, pronunciados correctamente, despiertan la energía de la prosperidad que duerme en cada ser humano. No es hechicería, es ciencia espiritual, la misma que guió a profetas, reyes y cabalistas de todas las generaciones. La frecuencia de la fe. Pero hay una condición. Estas palabras no responden a la prisa ni al desespero. Responden a la fe. La energía del universo es como un eco. Devuelve al hombre aquello que él emite. Cuando el corazón vibra en carencia, el eco es falta. Cuando el corazón vibra en confianza, el eco es milagro. Por eso los maestros insistían: antes de hablar, alinea tu corazón, porque el poder de las palabras no reside en el sonido que sale de la boca, sino en la vibración que emana del alma. Y quien comprende esto, empieza a entender por qué un simple salmo puede mover fuerzas que ningún esfuerzo humano es capaz de mover. La ciencia secreta de la abundancia. La física moderna habla de frecuencia, vibración, energía. Pero los sabios ya lo enseñaban hace milenios, de otra manera. El hombre atrae aquello que refleja su creencia más profunda. Cuando la mente cree en la falta, el universo obedece. Cuando la mente cree en la abundancia, el universo también obedece. Y por eso, este salmo es tan peligroso y tan poderoso, porque transforma la creencia desde la raíz. No solo enseña a creer, sino que hace que el corazón sienta lo que es estar en armonía con el flujo divino. A partir de ahí, el Shefa vuelve a correr. El silencio de los maestros. Quizás ahora se entienda por qué los sabios lo mantuvieron en secreto. Porque no es solo una oración, es un portal. Y los portales no deben abrirse por curiosidad. Exigen preparación, exigen pureza, exigen intención. El maestro de Safed decía: quien pronuncia la luz por vanidad atrae sombra. Quien la pronuncia por fe se convierte en luz. Este salmo no pertenece a quien busca enriquecerse, sino a quien desea liberarse de la escasez en todas sus formas. Miedo, deuda, ansiedad, desaliento. Una invitación invisible. Si has llegado hasta aquí, algo en tu interior ya ha comenzado a moverse. Porque esta enseñanza solo alcanza a quien está listo para escuchar. Nada es coincidencia. Ni el momento, ni las palabras, ni el motivo que te trajo a este texto. Los sabios llamaban a eso Hashgaya Pratit, providencia divina, el instante exacto en que el universo te llama de vuelta al flujo, y el llamado está aquí. Ahora hay un lenguaje que el dinero comprende, una vibración que el éxito reconoce, un sonido que el universo obedece. Y todo eso está oculto en una secuencia sagrada, guardada por siglos dentro de un solo salmo. Pero, ¿cómo funciona esa secuencia? ¿Por qué el simple acto de sostener algo material como un billete despierta el poder del Shefa? ¿Y qué sucede cuando la oración se pronuncia con el corazón correcto, en el momento justo? No todo llamado es una invitación. Algunos son pruebas. Los antiguos sabios decían que antes de que la luz se manifieste, el universo pone a prueba al recipiente, no para castigarlo, sino para verificar si es capaz de contener aquello que está pidiendo.
el hombre que quiso el poder, pero no la luz. Cuentan que una vez un joven estudioso de Jerusalén escuchó hablar del antiguo secreto custodiado por los cabalistas. Se decía que existía un salmo que atraía riqueza en 24 horas. Él no buscaba luz, buscaba resultados. Esa noche, sin guía ni preparación, se encerró en su habitación y trató de recitarlo. No había intención pura, solo ansiedad, y nada sucedió. En los días siguientes, todo pareció empeorar. Perdió oportunidades, sus amigos se distanciaron y empezó a soñar con puertas que se cerraban una tras otra. Confundido, regresó al rabino que le había mencionado el rumor. «¿Por qué nada funcionó?», preguntó. El maestro lo miró a los ojos y respondió: «Porque querías controlar al universo. Y el universo no se deja controlar. Solo responde a quien se entrega». Entonces el joven comprendió lo que los textos sagrados siempre intentaron transmitir: la lección del recipiente. La abundancia no llega cuando la exiges, llega cuando te vuelves capaz de recibirla. En la Cábala existe un concepto llamado Kli, el recipiente espiritual. El Kli es el alma del hombre. La luz divina, el Shefa, siempre está fluyendo, pero solo puede permanecer donde hay espacio. El miedo ocupa espacio, la prisa ocupa espacio, la duda ocupa espacio. Y por eso muchos rezan y no reciben. Sus manos están llenas de ansiedad, y el universo no tiene dónde colocar la bendición. Los sabios decían que el salmo oculto no es un comando para atraer riqueza, sino un ritual para vaciar el corazón. Solo entonces la abundancia tiene un lugar donde posarse. Dios no derrama luz sobre un corazón cerrado, dijo el rabino Menachem de Safed. El espejo de la escasez. La escasez, explicaba el Zohar, es una ilusión creada por la mente desconectada de la fuente. Se alimenta de la comparación y del miedo. Cuando alguien cree que debe competir para sobrevivir, la luz se retira. Por eso, antes de que el salmo pueda actuar, el universo crea situaciones de espejo, pruebas sutiles que muestran dónde aún existe miedo, envidia o resistencia. Pides abundancia y alguien a tu lado prospera antes que tú. Pides un nuevo trabajo y te despiden del actual. Pides confianza y te enfrentas al caos. No son castigos, son pruebas del recipiente. Es el universo preguntando: ¿deseas la luz incluso cuando no la ves? El fuego de la purificación. Los cabalistas llamaban a esto el fuego del tikún, el fuego de la corrección. Es la etapa en la que lo viejo se disuelve para que lo nuevo pueda nacer. Y cuanto mayor es la bendición, más intensa es la purificación. Fue lo que le ocurrió a David, el hombre de la sinagoga. Después de su primera respuesta milagrosa, pasó semanas enfrentando dudas y pérdidas inesperadas. Pensó que el milagro había terminado, pero en realidad era el universo ampliando el espacio dentro de él. Un día, agotado, preguntó al rabino: ¿por qué Dios quita antes de dar? El maestro sonrió y respondió: porque necesita abrir espacio, y abrir duele. Esa noche, David volvió a recitar las palabras sagradas, ya no como quien exige, sino como quien confía. Y el río volvió a fluir. La alquimia interior. La Cábala enseña que el verdadero milagro no es el dinero que llega, sino la mente que despierta. Cuando la conciencia cambia, el mundo se reorganiza. Cuando el corazón se vuelve canal, la luz encuentra paso. Por eso, el secreto no fue creado para quien necesita dinero, sino para quien está listo para recordar que es la fuente. La diferencia es sutil, pero lo cambia todo. El pobre de espíritu dice: necesito. El sabio dice: ya tengo, y ahora permito que venga. Y el Salmo de los Maestros, guardado durante siglos,
fue creado precisamente para eso, para transformar la vibración de quien pide hasta que se vuelva merecedor de la respuesta. Las señales del despertar. Cuando alguien comienza a acercarse a esa vibración, aparecen señales discretas, sueños vívidos, coincidencias improbables, una extraña sensación de paz en medio del caos. Es el campo energético reconfigurándose. Los maestros decían que el Shefa es como el sonido de un arpa celestial. Solo vibra cuando hay silencio interior, y el salmo es el afinador de esa arpa. Ajusta el corazón hasta que el sonido del alma vuelva a resonar con la frecuencia de la creación. La preparación para el milagro. Si el secreto aún no ha sido revelado, es porque estás siendo preparado. No hay retraso, hay alineación. Cada desafío es una afinación, cada espera un pulido del alma. Y cuando el recipiente esté listo, las palabras correctas llegarán a ti como un eco antiguo, familiar, inevitable, porque nadie encuentra este salmo por casualidad. Él te encuentra cuando llega el momento exacto. Pero, ¿qué contienen esas palabras que mueven lo invisible? ¿Cómo puede un simple sonido atravesar los límites de la materia y despertar el flujo del Shefa? ¿Y qué sucede cuando el corazón finalmente vibra en la misma frecuencia del Creador? Dicen que el dinero es solo papel, pero los sabios judíos se reían cuando escuchaban eso. ¿Papel?, decía el rabino de Safed. Entonces, ¿por qué domina las emociones de los hombres? ¿Cambia sus destinos y decide quién duerme en paz y quién despierta con miedo? Un simple papel no tendría tanto poder. El dinero es energía que tomó forma, la energía que se viste de materia. En la visión cabalística, todo lo que existe en el mundo físico es una vestidura de una fuerza espiritual. La salud es la vestidura de la energía vital. El amor es la vestidura de la unidad divina. Y el dinero es la vestidura visible del Shefa, el flujo invisible de la abundancia. Por eso, cuando el dinero falta, el problema no reside en las finanzas, está en el flujo. Algo dentro del alma se ha bloqueado, y lo que se bloquea dentro inevitablemente se manifiesta fuera. El Zohar enseña que cada persona nace con un canal espiritual de provisión, una especie de hilo dorado que conecta el corazón humano con la fuente de la luz infinita. Pero ese hilo, delicado y poderoso, se tuerce cuando el miedo, la culpa o el autoboicot lo contaminan. Así, lo que debería fluir como un río se convierte en goteos de esfuerzo. El ciclo invisible del dar y recibir. Los maestros siempre vieron el dinero como un mensajero. Viene cuando la energía del dar y recibir está equilibrada. Cuando damos con gratitud, abrimos espacio para recibir. Cuando retenemos por miedo, creamos escasez. Por eso existe una diferencia entre riqueza y abundancia. La riqueza es cantidad. La abundancia es estado espiritual. El hombre rico puede temer perder lo que tiene, y en ese instante se vuelve pobre en vibración. El hombre sencillo puede confiar en que siempre habrá suficiente, y en ese instante el universo conspira a su favor. La abundancia no vive en el cofre, decía el rabino Meir. Vive en la conciencia de quien reconoce que todo viene de Dios. Cuando el dinero se vuelve espejo, el dinero es un espejo honesto. Muestra exactamente cuánto creemos en nuestro propio valor. Observa qué sientes al pensar en el dinero. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Vergüenza? Esas emociones son las sombras que se proyectan sobre el canal del Shefa. No son castigos, son reflejos. El universo devuelve la energía que emitimos hasta que aprendemos a vibrar de forma distinta. Por eso, el salmo oculto de los sabios no es solo una oración para atraer dinero, sino un reajuste energético que corrige el espejo interior.
Cuando el corazón vuelve a reconocer su propio valor, el flujo se restablece. La vibración de la confianza. En la Cábala, la palabra para fe es emuná, y proviene de la misma raíz que omanut, que significa arte. Por lo tanto, tener fe es un arte espiritual. Es saber crear belleza, incluso en lo invisible. Es pintar el mundo con el color de la confianza. El dinero es atraído por la misma frecuencia de la emuná. Oye el campo energético de quien cree y se aleja de quien duda. Por eso algunos llaman y nada reciben, mientras que otros solo agradecen y el universo responde. La diferencia no está en las palabras, sino en la vibración detrás de ellas. Por eso los maestros advertían: antes de pronunciar el salmo, hay que alinear el corazón con la energía de la certeza. El mapa espiritual del sustento. Imagina que el sustento divino es un mapa de luz donde cada área de la vida tiene una puerta. Una puerta para el trabajo, otra para la salud, otra para el amor, otra para el dinero. Cada puerta se abre con una vibración específica, y el salmo secreto contiene las frecuencias que las desbloquean todas. Las letras, los sonidos, el ritmo, todo es exacto. Cuando se pronuncian con la intención correcta, las palabras crean un campo magnético espiritual, y ese campo comienza a reorganizar la realidad que nos rodea, como si las piezas del destino se recolocaran por sí solas. Pero para que el mapa funcione, el viajero debe estar despierto. Quien se acerca solo por codicia encuentra muros. Quien se acerca con fe encuentra puertas. El dinero como revelador del alma. El dinero, enseñan los cabalistas, revela quiénes somos, no quiénes queremos ser. Él amplifica. Si hay gratitud, multiplica. Si hay miedo, se escapa. Si hay propósito, se convierte en puente. Por eso, el verdadero trabajo espiritual no es atraer dinero, sino convertirse en alguien capaz de sostenerlo sin perderse. La prosperidad es una prueba de madurez espiritual. El universo solo confía abundancia a quien ha comprendido el valor de la luz y no solo del oro. Los que descubrieron el flujo. En todas las generaciones hubo quienes descubrieron el secreto, hombres y mujeres que transformaron vidas comunes en canales de bendición, no por casualidad, sino por sintonía. Comprendieron que el dinero responde a la conciencia de la generosidad. Cuanto más bendecimos el flujo, más el flujo nos bendice. Por eso los maestros repetían: quien da, nunca pierde; quien retiene, nunca tiene. Y eso es exactamente lo que el Salmo misterioso despierta, la memoria de que tú eres el canal, no el fin. Cuando el alma comprende esto, el Shefa corre como un río recién liberado. Un presentimiento antiguo. Quizás ya lo hayas sentido en algún momento de tu vida. Una fuerza misteriosa actuando a tu favor. Un dinero inesperado. Una ayuda que aparece de la nada. Una coincidencia que resuelve lo imposible. Esos momentos no son suerte. Son señales de que por un instante tu canal espiritual se alineó con el mapa de la abundancia. El salmo que los sabios guardaron es la guía para mantener ese alineamiento de forma permanente, no solo para tener, sino para fluir, expandir, transformar. Pero, ¿por qué pedían que al recitarlo se sostuviera un billete en las manos? ¿Cuál es el secreto espiritual detrás del toque físico? ¿Y cómo el simple acto de unir el espíritu y la materia despierta el milagro? Hay un instante, justo antes del milagro, en que todo parece inmóvil. Es como si el universo contuviera el aliento. Los cabalistas llaman a ese momento el silencio del Shefa, el segundo sagrado que precede al flujo, y es en ese silencio donde el secreto comienza a revelarse. El encuentro entre lo invisible y lo tangible. Los antiguos maestros
creían que toda energía divina busca una forma física para manifestarse. La luz quiere cuerpo, la bendición quiere espacio, la abundancia quiere un recipiente. Por eso enseñaban que antes de que el milagro ocurra en el mundo espiritual, necesita un punto de contacto en el mundo material, y ese punto puede ser cualquier cosa: una moneda, una semilla, un gesto, una palabra, un acto de fe. Nada en el mundo físico es solo físico, decía el rabino Ezra. Todo es símbolo, todo es puerta. Cuando el hombre comprende eso, el dinero deja de ser solo papel y se convierte en un espejo entre los mundos. El símbolo del toque. Los sabios decían que las manos son extensiones del corazón. A través de ellas, el alma toca el mundo. Cuando algo se sostiene con verdadera intención, la energía interior se transfiere a la materia. Y cuando esa materia es símbolo de prosperidad, como el dinero, el toque se convierte en una oración silenciosa. No es el objeto en sí lo que tiene poder, sino la vibración que pasa a través de él. Es el corazón el que activa la chispa. Los maestros llamaban a eso Reshimú, el vestigio de luz. Cuando el alma toca algo con fe, ese objeto comienza a cargar un rastro de la energía espiritual de ese momento. Y así es como lo invisible comienza a condensarse en lo visible. El corazón como imán. La ciencia espiritual enseña que el corazón es el campo electromagnético más fuerte del cuerpo humano. Siente antes de que la mente entienda. Llama antes de que la boca pida. Por eso los antiguos afirmaban que toda oración debe sentirse antes de pronunciarse. Es el sentimiento el que crea el campo. Es la emoción la que dibuja el espacio donde el milagro podrá manifestarse. Cuando el corazón vibra gratitud, el universo responde con expansión. Cuando vibra miedo, el universo cierra las puertas. Y por eso los maestros preparaban a sus discípulos antes de revelar el salmo. Necesitaban sentir antes de saber, el estado del alma antes de la luz. Los cabalistas describen el momento previo a la bendición como el cruce del desierto interior. Nada florece, todo parece seco, y aún así es ahí donde se siembra la semilla. En ese terreno vacío nace la fe verdadera, aquella que no depende de garantías. La fe es el sonido del corazón llamando a la luz, decía el Zohar. Antes de la revelación, el discípulo era guiado a limpiar el corazón de todo lo que lo aprisionaba: el miedo al futuro, la ira del pasado, la vergüenza de pedir, la culpa de desear. Porque la luz no entra donde aún hay sombra sin perdonar. Esa limpieza no es castigo, es liberación. Es el corazón preparándose para cargar más luz que nunca. El secreto de la intención pura. Los maestros llamaban a esto Kavaná, la intención espiritual. Kavaná no es pensar «quiero dinero», es declarar en silencio «quiero ser canal de la abundancia divina en este mundo». Es un estado de conciencia que transforma el deseo en propósito. Cuando el deseo se alinea con el propósito, el universo reconoce la voz del alma, y en ese punto lo invisible comienza a moverse. La Kavaná es el código que el universo entiende. El idioma del milagro. Antes de que la palabra sagrada sea dicha, el silencio debe madurar. Los cabalistas enseñaban que el poder no reside solo en las letras del salmo, sino en el espacio entre ellas, en las pausas, en los intervalos, en las intenciones invisibles. Allí habita el misterio. Allí el shefa se acumula, listo para derramarse. Por eso, la verdadera preparación no es ruido, es escucha, no es esfuerzo, es entrega. El universo no responde al sonido de la prisa, sino al ritmo del corazón confiado. La cercanía de la revelación. Todo lo dicho hasta ahora sobre la fe, el toque, la intención y el flujo, es apenas el umbral. Los maestros llamaban a este punto Sha'ar HaShefa, el portal de la abundancia.
Aquí el discípulo ya no pregunta cuándo ni cómo. Solo siente que el universo respira junto a él. Es en ese estado donde el salmo se manifiesta, no como una secuencia de palabras, sino como una ola de luz que recorre el alma. Y es en ese instante que el campo se abre. Pero, ¿cuál es el salmo que contiene esa vibración? ¿Qué palabras despiertan el oro dormido dentro del alma? ¿Y qué ocurre realmente en las 24 horas que siguen a su recitación? Hay un momento en el camino en que el buscador deja de mirar afuera y finalmente comprende que el secreto siempre estuvo dentro de él. Fue entonces cuando el maestro en silencio abrió el libro de los Tejilim y posó su dedo sobre una página. El discípulo, ansioso, preguntó: ¿Es este el salmo? El maestro respondió: Este no es un salmo, es un espejo. Quien solo lee, ve letras. Quien ve, se ve a sí mismo. En la página estaba escrito: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tejilim 23. El secreto detrás de la simplicidad. Durante siglos, el Salmo 23 se ha recitado en funerales, templos y momentos de dolor. Pero los cabalistas siempre afirmaron que sus palabras no hablan de muerte, hablan de plenitud. Describen el retorno del alma a su estado original de confianza absoluta, el mismo estado en el que el Shefa, la abundancia divina, fluye libremente. El maestro explicaba: el que dice «nada me faltará» no describe una situación, crea una vibración. Y esa vibración es el punto de origen de toda prosperidad, verso por verso, la energía escondida. El Señor es mi pastor. Afirma la unidad. No hay azar, no hay abandono. Aquí el ego se disuelve. Al reconocer que la luz divina guía, el corazón se libera del miedo a controlar. Nada me faltará. Es la vibración del Shefa. Estas palabras en hebreo, loexar, contienen las letras que representan el flujo constante. Quien las pronuncia despierta el recuerdo de que la abundancia no necesita ser creada, ya existe. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Los verdes pastos, Naón, son el símbolo de la nutrición espiritual, el alimento del alma. Las aguas tranquilas representan la paz interior necesaria para recibir. No hay flujo sin calma. El Shefa no atraviesa la turbulencia. Restaura mi alma. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí la energía se refina. El alma se alinea con la justicia divina, tzedek, la misma raíz que tzedaká, la caridad. El flujo del sustento se mueve por quienes comparten, no por quienes retienen. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El valle no es físico, es el estado del alma que atraviesa el miedo a la falta, el terror a la pérdida. Pero quien recuerda la luz no se pierde en las sombras. La abundancia no es ausencia de crisis, es presencia de fe. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Es la energía de la superación. Aún rodeado de limitaciones, el universo conspira para servir el banquete de la vida a quien confía. El enemigo es la duda, la mesa es el corazón que permanece abierto. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es el final y el inicio a la vez. Bondad, Gesed y misericordia, Rayamim, son las dos columnas que sostienen el Shefa. Cuando ambas se unen, la vida se transforma en un canal continuo de bendición, el código invisible del Salmo 23. Los cabalistas veían este salmo como un circuito de energía perfecta. Cada palabra es un engranaje, cada verso una puerta. Cuando el corazón lee con Kavaná, la energía se eleva nivel por nivel, reconectando el alma con su fuente original. Pero el poder no está en las letras mismas, está en la conciencia con la que son pronunciadas. Decir «nada me faltará» sin creer es solo sonido. Decirlo con fe
es invocar la realidad que sostiene el universo. Ese es el verdadero secreto. El salmo no cambia el mundo, cambia a quien lo recita, y quien cambia por dentro transforma todo a su alrededor. La herencia de los que confían. Los antiguos maestros decían que este salmo era el más simple y el más peligroso. Simple porque cualquiera puede leerlo. Peligroso porque exige entrega total. No pide riqueza, pide confianza. Y es esa confianza la que abre el canal del Shefa. El hombre que confía plenamente, atrae plenamente, decía el rabino Ari, porque el universo es un espejo del corazón que cree. El secreto entonces no es el salmo, es el estado que despierta, y por eso muchos al leerlo sienten lágrimas sin saber por qué. El alma reconoce el sonido de casa. El despertar en 24 horas. Los antiguos afirmaban que cuando el alma vibra verdaderamente con la energía de este salmo, las circunstancias comienzan a alinearse de inmediato, porque el universo no necesita tiempo, necesita permiso. Y el corazón confiado es la mayor autorización. En 24 horas, decían, la realidad ya empieza a reflejar la nueva vibración, a veces en dinero, a veces en paz, a veces en coincidencias que reorganizan toda la vida. El milagro no está en la forma, está en el despertar. La luz que no se apaga. El Salmo 23 es el cántico de los que confían, y el universo siempre responde a la confianza con generosidad, porque fe y abundancia son la misma energía, solo vistas desde lados distintos. Cuando alguien recita sus palabras con alma, le está diciendo al Creador: recuerdo que soy parte de tu luz, y en tu luz nada me falta. Y en ese instante, algo en lo invisible se mueve. No hay sonido, ni rayo, ni explosión, solo una paz silenciosa. El signo más puro de que la luz ha sido activada. Pero, ¿qué sucede cuando esa luz comienza a actuar en el mundo físico? ¿Cómo responde el universo a quien vibra en confianza total? ¿Y qué señales anuncian que el Shefa ha comenzado a fluir? Cuando el salmo termina, el sonido parece desvanecerse en el aire, pero en realidad sigue vibrando, como si el universo mismo respirara en otro ritmo. El maestro solía decir: la oración no termina cuando la voz calla, es ahí cuando comienza a ser escuchada. Y así llega el día siguiente. Las señales, que no se llaman señales, por la mañana el mundo parece el mismo sol, el mismo reloj, el mismo cuerpo. Pero algo sutil ha cambiado. Las pequeñas cosas empiezan a responder de otra manera. El autobús que solía retrasarse llega justo a tiempo. El amigo distante llama sin saber por qué. Una idea antigua regresa a la mente más clara, lista para convertirse en camino. Son eventos que la razón llama coincidencias, pero los sabios los llamaban sincronías del Shefa, el lenguaje con el que lo invisible confirma que ha sido tocado. Cuando la realidad empieza a reordenarse. En la Cábala se enseña que todo lo que es interno busca expresión en lo externo. La vibración cambia por dentro y el mundo necesita reorganizarse. El Shefa comienza a circular, empujando lo que estaba detenido, disolviendo antiguas resistencias. Por eso, el día siguiente no es un espectáculo, sino un ajuste silencioso. Deudas olvidadas se pagan, un proyecto detenido vuelve a moverse, una conversación postergada finalmente sucede, y a veces el movimiento es más sutil. Un miedo se disuelve, un peso desaparece, una esperanza renace. El universo no grita, susurra, la energía que atrae lo que es tuyo. Los maestros explicaban que cuando el corazón vibra en confianza, el alma se convierte en un imán de lo que está en armonía con ella. No es atracción en el sentido mundano, sino resonancia. Aquello que vibra igual se reconoce y se acerca. Por eso, el discípulo no necesita perseguir la bendición lo encuentra.
Así como el agua busca naturalmente el cauce del río, el Shefa busca naturalmente el corazón abierto. El Salmo despierta esa apertura. No crea riqueza, revela caminos. Y esos caminos son las oportunidades que siempre estuvieron ahí, invisibles para la mente preocupada. El milagro de la calma. A veces el primer milagro no es recibir, es descansar, porque el mayor signo de que el Shefa ha comenzado a fluir es la paz interior. El corazón deja de luchar contra el tiempo. El cuerpo respira distinto. El alma por fin siente que ha regresado a casa. Los sabios llamaban a esto Menujá Hanefesh, el descanso del alma. Cuando llega, la prosperidad deja de ser una carrera. Se convierte en un estado natural de existencia. Historias que resuenan. Existen relatos antiguos y modernos de personas que experimentaron este despertar. Un comerciante de Tiberíades que tras años de pérdidas encontró un nuevo propósito en su viejo negocio. Una mujer en Sao Paulo que después de una simple oración sintió el valor para pedir un aumento y lo recibió junto con el respeto que nunca había exigido. Un artista sin dinero ni escenario que volvió a cantar y días después fue invitado a presentarse. Ninguno describe el milagro como algo que vino de afuera. Todos dicen lo mismo. Algo dentro de mí cambió. Y cuando cambié, todo empezó a alinearse. El universo respondiendo. El Zohar enseña que Dios le habla al hombre a través de la realidad. Eso significa que cada acontecimiento es una respuesta. El problema es que pocos saben escuchar. El día siguiente al despertar del Shefa es en verdad una conversación con el Creador en forma de eventos. El trabajo que aparece, el amigo que llama, el problema que se resuelve. Todos son letras vivas del mismo mensaje. La luz te ha escuchado. El nuevo ritmo. El buscador que vive esta experiencia nunca vuelve a ser el mismo. Comprende que la prosperidad no es tener más, es sentir que nada le falta. Y justamente cuando entiende eso, el universo, en su divina ironía, empieza a darle más de lo que imaginaba, no como premio, sino como consecuencia, porque el canal al fin está limpio. El dinero, el trabajo, las oportunidades, todo vuelve a ser lo que siempre fue, instrumentos de la luz. Y el hombre vuelve a ser lo que siempre fue, un conductor del milagro, la presencia silenciosa. Por la noche el discípulo mira al cielo y comprende que el verdadero milagro no fue lo que ocurrió fuera, sino lo que se encendió dentro. Porque el universo no cambió por causa del salmo, solo respondió a la nueva frecuencia de quien lo recitó. El Shefa no es un premio por buenas acciones. Es el reflejo natural de un alma que recuerda de dónde viene y al recordar vuelve a brillar.